Prime. En 1887, en Cleveland, Ohio, dos físicos, Albert Abraham Michelson y Edward W. Morley, estaban preparando un experimento diseñado para demostrar de una vez por todas que el éter existía realmente. Es cierto que el éter había existido realmente, al menos en las mentes de los filósofos, durante miles de años. Actualmente aceptamos con facilidad la idea del espacio como un vacío, una vasta extensión del cosmos prácticamente desprovista de materia. Pero para los antiguos, la idea de un vacío perfecto era algo imposible de captar. El espacio tenía que ser ocupado por algo, pensaban. La solución que ideó Aristóteles fue el éter. Esa era la sustancia que llenaba lo que de otra manera hubiera sido espacio vacío. Y hasta el siglo XIX el éter llegó a servir para algo más que para satisfacer meramente una necesidad filosófica. El éter era el medio a través del cual las ondas luminosas del Sol se propagaban para iluminar y alimentar la Tierra. Las ondas pueden propagarse en la superficie del agua, a través de la masa de un cristal o a través del aire de una sala de conciertos. Pero cualquier onda es una perturbación que pasa a través de un medio, de una parte a otra, siguiendo a lo largo de su línea. Dicho de otra forma, siempre que haya una onda, debe haber algo que oscila. Pero cuando las ondas luminosas procedentes del Sol alcanzan la Tierra, a través del espacio aparentemente vacío, ¿qué es lo que oscila? En el siglo XIX la respuesta era tan clara como el propio espacio. Era el éter. Para los físicos del siglo XIX, el éter no solo era real, tenía incluso propiedades físicas que se podían deducir observando su comportamiento. La velocidad de cualquier onda, por ejemplo, depende de la rigidez del medio a través del que pasa. Y por supuesto, la velocidad de la luz es enorme. Así que el éter debe ser ciertamente algo muy rígido. De hecho, los físicos decían que era casi imposible comprimirlo. Y por otra parte, la Tierra y otros planetas se movían con toda facilidad a través de ese éter incomprensible, obedeciendo las leyes de Newton, como si no estuvieran pasando a través de medio alguno. Si el éter se comportaba como un fluido viscoso, los planetas en órbita perderían energía paulatinamente y acabarían por caer en el Sol siguiendo una espiral. Y como eso no parecía estar ocurriendo, los físicos llegaron a otra conclusión definitiva sobre el éter. El éter, decían, es un fluido perfectamente móvil, sin viscosidad alguna, incomprensible, transparente, que llena todo el espacio. Conociendo tanto sobre él, lo único que quedaba por hacer era demostrar directamente su existencia mediante un experimento claro e irrefutable. De un modo u otro, la capacidad intelectual de los físicos había eludido esa tarea durante el siglo XIX. Pero en 1887, Albert Michelson, ayudado por su amigo Edward Morley, ideó un experimento que no podía fallar. En lo que respecta a sus credenciales académicas, Michelson era indiscutiblemente competente. 4 años en Annapolis, 8 años en la Escuela de Ciencias Aplicadas de Cleveland y 3 años más en la Clark University de Worcester, en Massachusetts. Pero se necesitaría algo más que saber enseñar bien para poder detectar el movimiento absoluto de la Tierra a través del espacio, lo que en efecto detectaría al propio éter. Se necesitaría un experimento extraordinario dotado de un grado de precisión sin precedentes. Por suerte, Michelson estaba dotado de gran talento para diseñar instrumentos que pudieran hacer las más pequeñas y precisas medidas. Sus anteriores mediciones de la velocidad de la luz fueron mejores que cualquiera de las que se habían hecho anteriormente. Estando en Berlín, Michelson diseñó un nuevo instrumento dotado de una precisión exquisita que recibió el nombre de interferómetro.
Aquí se puede ver un interferómetro de Michelson que utiliza un láser y comienza por dividir un rayo en dos. Un espejo en parte transparente y en parte reflectante envía dos rayos que siguen trayectorias perpendiculares entre sí. Cada uno vuelve a ser reflejado hacia el punto donde el rayo se había dividido en dos. Ahí vuelven a combinarse formando un único rayo. El interferómetro de Michelson se puede considerar como una carrera entre dos rayos de luz. Si la carrera termina en empate, el resultado es una mancha brillante en el centro de la configuración de la interferencia. Pero en tiempos de Michelson se creía que no debería haber empate, que ni siquiera debería haber carrera. Y la razón era porque los dos rayos de luz corrían por una pista en movimiento. Todo el mundo sospechaba que la Tierra, y por tanto también el interferómetro, se movían a través del éter. Y así los rayos seguirían trayectorias completamente diferentes con respecto al éter. El rayo que se mueve oblicuamente al movimiento de la Tierra forma un triángulo, mientras que el que se mueve siguiendo la dirección del movimiento de la Tierra tiene que recorrer menos distancia en una dirección, pero más en la otra. En sus trayectos de ida y vuelta, el rayo que sigue la dirección del movimiento de la Tierra tiene que recorrer un camino un poco más largo. Por eso el rayo oblicuo gana siempre. Michelson sabía que la diferencia esperada en la llegada de los dos rayos sería muy pequeña. La velocidad de la luz es de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Mientras que la velocidad de la Tierra a través del éter es solo de 3 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Y para hacer las cosas aún más complicadas, como los rayos tenían que ir hacia adelante y hacia atrás antes de ser comparados, la diferencia de sus tiempos dependería del cuadrado de ese cociente. Sería una diferencia de solo una 100 millonésima. Irónicamente, esa pequeñísima diferencia en el tiempo de los recorridos sería la prueba exacta que Galileo necesitaba desesperadamente 3 siglos antes. La prueba absoluta, concreta, que necesitaba para demostrar que Copérnico tenía razón y que la Tierra realmente se movía alrededor del Sol. Galileo quizás habría ganado su proceso si hubiera tenido una verdadera prueba científica de que la Tierra se movía. Y aunque es poco probable que se acordara de Galileo, esa mínima diferencia de tiempo en los recorridos de los dos rayos de luz era exactamente lo que Michelson quería medir en Berlín en el año 1880. Una empresa alemana que hacía instrumentos fabricó el primer interferómetro. En 1881, cuando Michelson fue a Potsdam, se lo llevó consigo. Era muy sensible, como debería ser. Tan sensible que los carros tirados por caballos o incluso los peatones por la calle en el exterior de su laboratorio afectaban a sus mediciones. Cada vez que lo intentaba necesitaba casi todo el día para poder obtener una simple medición. Así que Michelson no se preocupó al no ver ningún efecto del éter en sus mediciones. Pensaba, y con razón, que su instrumento no era suficientemente seguro. Pasó el tiempo y Michelson no hizo nada más con el interferómetro. Regresó a los Estados Unidos y consiguió una plaza en el Case Institute de Cleveland, y durante ese periodo conoció a un físico y químico de la Western Reserve University, Edward W. Morley, y además de colegas llegaron a ser íntimos amigos. Mientras tanto, otros físicos le urgían a que intentara detectar de nuevo el éter. Así, en el año 1887, Michelson pidió a su amigo Morley que trabajara con él en un interferómetro nuevo y altamente sensible. El nuevo interferómetro era 10 veces más sensible que su instrumento de 1880. Michelson había estado pensando en el modo de conseguir la estabilidad del interferómetro, de hecho que no fuera afectado por el paso de carros y personas. Los espejos estaban apoyados sobre una gran base de piedra arenisca que flotaban en una piscina de mercurio.
Cuando probaron su nuevo interferómetro, Michelson y Morley se sintieron emocionados y complacidos. El instrumento tenía la estabilidad y sensibilidad que esperaban y fácilmente debería conseguir detectar la esperada minúscula diferencia de tiempo en el recorrido de los dos rayos de luz debido a su movimiento a través del éter. El experimento se debía realizar observando la configuración de la interferencia con el interferómetro en una determinada orientación con respecto al movimiento a través del éter. Y girándolo después. Si los dos rayos llegaban, por ejemplo, empatados, la interferencia constructiva dejaría una mancha brillante en el centro de la configuración. Pero si un rayo llegaba ligeramente adelantado respecto al otro, la interferencia destructiva podría oscurecer el centro. Dicho de otro modo, el efecto del movimiento a través del éter se vería en el cambio de las franjas de interferencias cuando se girase el instrumento. Gran sorpresa por parte de Michelson y Morley, y exactamente igual de todos los demás, no hubo ningún cambio en absoluto en las franjas, lo cual quiere decir que no había retraso. Nada, ninguna diferencia en absoluto. A pesar de los cambios que realizaron en el experimento en verano, en invierno, de noche o de día, el resultado era el mismo. La luz aparentemente viaja a la misma velocidad en todas las direcciones, en total desacuerdo con la idea de que la Tierra se mueve a través del éter. En los siguientes 50 años, numerosos físicos repitieron el experimento de Michelson-Morley de una manera cada vez más precisa y sofisticada, con la vana esperanza de hallar algún error, y se llegaba a la misma conclusión, dejándolos perplejos. Pero incluso en 1887, los resultados estaban claros. El experimento en su intento de detectar el éter había fracasado, y las consecuencias eran demoledoras. El resultado negativo era tan alarmante para Michelson como para casi toda la física en su conjunto. Michelson creía que el éter existía y que Morley y él simplemente habían fracasado en su intento. Sostenido por su legendario sentido del humor, Michelson siguió adelante durante muchos años y continuó cosechando éxitos como virtuoso de la física experimental. No obstante, seguía obsesionado por los resultados, o por la falta de ellos, en su experimento con Edward Morley. Si se miran las cosas con perspectiva histórica, se puede afirmar que la idea del éter tuvo una importancia extraordinaria. En 1887 su existencia fue tan importante como la localización del Sol en la época de Copérnico. Ningún experimento había sido ni mejor concebido ni más cuidadosamente ejecutado. Y cuando en la ciencia fracasa un experimento así, no solo crea un dilema teórico, puede provocar respuestas fantásticas por parte de la comunidad científica. En 1892, el físico irlandés G.F. Fitzgerald sugirió que el tamaño de un brazo del interferómetro de Michelson y Morley se podía haber contraído de alguna manera y que la medida de esa contracción dependía, dijo, de su velocidad. Para la mayoría de los físicos, la contracción de Fitzgerald parecía absurda. Pero no así al físico más distinguido de Europa, H.A. Lorentz. Elaboró un modelo cuantitativo que explicaría el fenómeno y en el proceso desarrolló expresiones matemáticas que cambiarían la faz de la física. Acabaron llamándose las transformaciones de Lorentz.